Dicen que los signos del zodiaco no solo marcan la personalidad de las personas, sino también el rumbo de sus destinos, sus encuentros y sus desencuentros. Hay historias que parecen escritas por los astros, mucho antes de que los protagonistas se crucen en este mundo, y una de ellas es la que hoy voy a contarte. Una historia de amor, pasión y traición, en la que tres signos se entrelazaron hasta crear un triángulo que terminó ardiendo como el fuego mismo. Tauro, Piscis y Leo. Tres energías opuestas, tres formas de amar, tres caminos que jamás debieron unirse, pero que, sin embargo, lo hicieron. Todo comenzó, como lo hacen las historias más tranquilas, casi sin ruido, como una brisa suave que apenas mueve las hojas de los árboles. Tauro y Piscis se habían encontrado en un momento en el que ambos necesitaban paz. Tauro, con su carácter estable, práctico y realista, buscaba una relación segura, un lugar al que llamar hogar. Piscis, por su parte, cargaba con un mundo interno inmenso, lleno de sueños, emociones y dudas, y necesitaba un refugio donde descansar de sí mismo. Y así, cuando sus caminos coincidieron, parecía que los astros finalmente habían decidido darles un respiro. Tauro ofrecía lo que mejor sabía dar: estabilidad, paciencia y lealtad. Era de esos que recuerdan los detalles pequeños, que se esfuerzan en demostrar con hechos lo que sienten. Piscis lo percibía como un puerto seguro en medio de la tormenta, y a cambio, Piscis llenaba la vida de Tauro de ternura, de romanticismo, de una especie de magia que convertía los días comunes en momentos inolvidables. Había miradas largas, gestos llenos de cariño, planes sencillos que sabían a eternidad. Tauro disfrutaba de la calma y Piscis encontraba en esa calma un espacio para respirar. Durante meses todo marchó bien. La relación parecía sólida, equilibrada, construida sobre una base real. Pero dentro del corazón de Piscis algo comenzó a cambiar. Y es que Piscis, con su naturaleza mutable, rara vez se conforma con una sola emoción. Su alma está hecha de agua en movimiento, de mareas que suben y bajan, de corrientes que lo arrastran hacia lo desconocido. Y aunque amaba a Tauro, aunque lo valoraba profundamente, había una inquietud en su interior, una voz que le decía que tal vez necesitaba algo más, algo diferente, algo que lo hiciera sentir vivo de otra forma. Fue entonces cuando apareció Leo. Su presencia era imposible de ignorar. Leo era fuego en estado puro, una llama que iluminaba cualquier espacio en el que entraba. Seguro de sí mismo, carismático, magnético, se convirtió en una figura que lo cambiaba todo. Donde Tauro era calma, Leo era intensidad. Donde Tauro hablaba con serenidad, Leo lo hacía con pasión. Donde Tauro ofrecía estabilidad, Leo ofrecía un torbellino de emociones que desbordaban los sentidos. Piscis lo notó desde el primer momento. Bastó un cruce de miradas para que algo en su interior se estremeciera. Y esa sensación lo desconcertó, porque no la buscaba, no la esperaba, y sin embargo, ahí estaba. Leo, por supuesto, también lo notó. Como buen signo de fuego, se alimentaba del reto, de la conquista, de la posibilidad de encender un corazón que ya estaba ocupado. Y cuanto más veía la vulnerabilidad de Piscis, más decidido estaba a conquistarlo. Lo que al inicio fue solo un juego de miradas y palabras cargadas de tensión, poco a poco se convirtió en algo más. Piscis se debatía entre la lealtad hacia Tauro y la atracción irresistible hacia Leo. Era como vivir en dos mundos paralelos. En uno estaba la calma, el cariño profundo, la seguridad de alguien que nunca lo abandonaría. En el otro, el fuego, la pasión, la chispa que lo consumía desde dentro. Y esa dualidad lo desgastaba, lo llenaba de culpa, pero también lo hacía sentirse más vivo de lo que se había sentido en mucho tiempo. La primera traición llegó de manera silenciosa, un encuentro casual, un momento en el que Piscis bajó la guardia, un beso que rompió todas las barreras. Fue rápido, intenso, inevitable, y en cuanto terminó, Piscis supo que nada volvería a ser igual. Su corazón se dividía en dos direcciones opuestas: la estabilidad de Tauro
Y la pasión de Leo, lo que había comenzado como un error aislado, se transformó pronto en algo constante. Encuentros secretos, mensajes ocultos, excusas inventadas. La vida de Piscis se convirtió en un laberinto de mentiras. Tauro, sin embargo, comenzó a notar las señales. Aunque confiaba en Piscis, su naturaleza atenta lo hacía percibir cada detalle fuera de lugar. Las llegadas tardías, las evasivas, las ausencias disfrazadas de compromisos. Tauro no era ingenuo y aunque intentaba creer en la fidelidad de su pareja, había una voz interna que le decía que algo estaba cambiando. Mientras tanto, Leo intensificaba su conquista. No se conformaba con momentos robados. Quería a Piscis por completo. Su fuego exigía exclusividad, devoción, entrega total. Y eso presionaba a Piscis cada vez más, porque aunque su cuerpo ardía de deseo por Leo, su corazón todavía guardaba un amor profundo hacia Tauro. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos irreconciliables, sin poder elegir, sabiendo que cualquiera de sus decisiones dejaría cicatrices imborrables. Las noches se volvieron insoportables. Mientras Tauro dormía plácidamente a su lado, confiado en el amor que compartían, Piscis permanecía despierto, mirando al techo, debatiéndose entre la culpa y el deseo. En su mente se mezclaban las imágenes de Tauro con su paciencia y ternura, y de Leo con su fuego y pasión. Y en medio de esa confusión, Piscis sentía que se hundía cada vez más en un océano sin salida. El destino, como siempre, terminó por intervenir. Una tarde, Tauro descubrió un mensaje en el teléfono de Piscis. No era largo, pero decía lo suficiente como para confirmar lo que había temido. Te espero esta noche. No dejo de pensar en ti. Tauro sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El signo más leal del zodiaco, el que más valora la confianza, acababa de descubrir que había sido traicionado, pero fiel a su naturaleza, no reaccionó con impulsividad. Guardó silencio, observó, esperó. Quería escuchar de los labios de Piscis lo que ya sabía, y ese silencio se convirtió en un tormento para ambos. Tauro lo miraba de otra manera, con una mezcla de dolor y sospecha, y Piscis lo notaba, aunque no se atrevía a preguntar. Hasta que finalmente, una noche, Tauro no pudo más. Frente a frente, con la mirada fija en los ojos de Piscis, preguntó: ¿hay alguien más? El silencio que siguió fue eterno. Piscis intentó negar, pero sus lágrimas lo delataron, y entonces lo dijo: sí, hay alguien más. Es Leo. Las palabras se clavaron en el corazón de Tauro como cuchillos. La calma que había construido, la confianza que había entregado, se derrumbaron de golpe. No era solo una traición cualquiera. Era una herida profunda porque Tauro había dado todo de sí y Piscis lo había traicionado con otro. Piscis intentaba justificarse, explicando que no había querido hacer daño, que todo se le había escapado de las manos, que Leo había llegado como una tormenta imposible de resistir. Pero Tauro no podía escuchar más. Para él, la fidelidad no era negociable, y las palabras de Piscis no eran más que excusas vacías frente al dolor que sentía. Leo, por su parte, celebraba su aparente victoria. Había conseguido lo que quería, el amor de Piscis, pero pronto descubriría que lo que empieza con fuego desenfrenado puede terminar consumido por sus propias llamas, porque Piscis, aunque se dejaba arrastrar por la pasión, nunca dejaría de cargar con la culpa de haber roto el corazón de quien realmente lo amaba. El día después de la confesión fue silencioso y devastador. Tauro despertó en la misma cama, pero el espacio entre ambos parecía un abismo imposible de cruzar. Piscis, con los ojos enrojecidos, trataba de encontrar palabras que pudieran remendar el daño, pero no existían. Tauro no gritaba, no reclamaba, no pedía explicaciones, y ese silencio era aún más doloroso que cualquier reproche, porque mostraba el peso real de la decepción. Piscis se levantaba y lo veía sentado en la mesa, tomando café en completo silencio. Notaba su respiración más profunda,
sus gestos más tensos, esa manera de apartar la mirada como si todo lo que habían construido estuviera ya enterrado. Cada minuto era un recordatorio de que había cruzado una línea de la que no podía volver, y sin embargo, había algo en él que lo empujaba hacia lo con la misma fuerza. Leo se mostraba encantado. Recibía a Piscis con esa intensidad que tanto lo había atraído desde el principio. Le prometía un futuro lleno de aventuras, de pasión, de vida enérgica. Le repetía que Tauro nunca había podido darle lo que él sí podía. Esa chispa, esa adrenalina, esa sensación de ser el centro del universo. Y aunque esas palabras inflamaban el ego y el corazón de Piscis, en lo más profundo no lograban apagar la culpa. Tauro, mientras tanto, trataba de entender. Repasaba cada momento de su relación, buscando dónde había fallado, qué había hecho mal, en qué instante su amor no había sido suficiente. Era típico de él cargar con la responsabilidad, aunque en su interior supiera que había dado todo. Le dolía que su entrega, su lealtad y sus planes a futuro hubieran sido reemplazados por la ilusión de un fuego fugaz. Pero lo que más le dolía era la sensación de que había amado a alguien que nunca supo valorar su forma de amar. Los días se volvieron insoportables. Las conversaciones se reducían a frases cortas. Los silencios eran cada vez más largos y la tensión podía sentirse en cada rincón. Tauro sabía que no podía seguir viviendo así. Necesitaba poner un límite, aunque hacerlo significara romper su propio corazón. Una noche, mientras Piscis lo observaba desde la puerta, Tauro respiró hondo y dijo: «No quiero seguir así. No quiero vivir con un fantasma entre nosotros. Tú ya elegiste, y yo también debo elegir. Elijo dejarte ir». Piscis sintió que el suelo desaparecía. Lo había esperado, lo había temido, pero escucharlo en voz alta lo golpeó como un trueno. Intentó acercarse, suplicar, prometer que podía cambiar, que podía alejarse de Leo si Tauro le daba otra oportunidad. Pero la mirada de Tauro estaba firme, aunque bañada en lágrimas. No había marcha atrás. Para un Tauro, una vez que la confianza se rompe, es casi imposible reconstruirla. Así fue como la historia de amor entre Tauro y Piscis llegó a su fin. Sin gritos, sin discusiones violentas, pero con un dolor profundo que quedaría marcado para siempre. Piscis se marchó con Leo, buscando en ese fuego la vida que sentía que le faltaba. Tauro, en cambio, eligió quedarse con su soledad, pero una soledad digna, sin traiciones a cuestas, con la certeza de que había amado de verdad y de que no merecía menos que la lealtad absoluta. Al inicio, todo con Leo parecía un sueño. Piscis se sentía como en un escenario iluminado, con alguien que lo llenaba de atenciones, de pasión desbordante, de gestos intensos que lo hacían sentirse especial. Cada encuentro era un incendio, cada palabra una promesa de eternidad. Leo sabía cómo envolverlo con su brillo, cómo hacerlo olvidar por momentos las sombras de lo que había dejado atrás. Pero el fuego, cuando se mantiene encendido sin control, empieza a consumirlo todo. La intensidad de Leo, que al principio había sido tan atractiva, empezó a volverse asfixiante. Sus celos eran constantes. Su necesidad de atención no tenía límites. Quería a Piscis en cuerpo y alma todo el tiempo, sin espacio para dudas, sin pausas, sin silencios. Y Piscis, que había buscado en él la emoción y la libertad, empezó a sentirse prisionero de un fuego que ya no podía controlar. El recuerdo de Tauro regresaba en los momentos más inesperados. La calma de sus gestos, la seguridad de sus palabras, la manera en que lo hacía sentir protegido. Comparaba esa serenidad con el torbellino en el que ahora vivía, y la culpa lo carcomía por dentro. Había perdido algo único por perseguir una ilusión ardiente que cada vez se volvía más pesada de sostener. Leo, como buen signo de fuego, no aceptaba medias tintas. No soportaba las dudas de Piscis, su nostalgia, su mirada perdida hacia el pasado. Y poco a poco, la relación se transformó en una batalla constante. Lo que había empezado como pasión se convirtió en discusiones, en reproches, en escenas cargadas de orgullo y exigencia.
Piscis lloraba en silencio, preguntándose cómo había llegado hasta allí, cómo había dejado escapar lo que un día fue su mayor refugio. El karma, dicen, siempre llega. Y para Piscis llegó en forma de soledad emocional. Leo lo había conquistado, sí, pero no lo había comprendido nunca. No lo escuchaba en sus momentos de vulnerabilidad. No lo acompañaba en sus silencios. No le ofrecía la paz que tanto había necesitado. Solo le exigía, solo ardía, solo reclamaba. Y Piscis comenzó a entender demasiado tarde que había cambiado un puerto seguro por una tormenta perpetua. Tauro, mientras tanto, seguía su camino. El dolor lo acompañaba, claro, pero también lo hacía más fuerte. Aprendió a reconstruirse paso a paso, a no perder la fe en el amor, pero sí a ser más cuidadoso con a quien le entregaba su corazón. Su silencio se convirtió en sabiduría, su paciencia en un escudo, y aunque todavía lo asaltaban los recuerdos, supo que había tomado la decisión correcta al no permitir que la traición definiera su vida. El triángulo terminó rompiéndose por completo. Piscis, agotado de la intensidad de Leo, se encontró perdido entre lo que había dejado y lo que tenía. Leo, incapaz de aceptar medias verdades, terminó alejándose con orgullo herido, buscando nuevas llamas que encendieran su ego. Y Piscis, en medio de todo, se quedó solo, enfrentando la realidad de que a veces el deseo momentáneo no compensa la pérdida de un amor verdadero. Los astros ya lo habían advertido. Tauro y Piscis tienen un lazo profundo pero frágil cuando la tentación entra en juego. Y si a esa mezcla se le suma el fuego indomable de Leo, el desenlace suele ser inevitable. Tauro representa la estabilidad que todo corazón necesita, pero Piscis, con su naturaleza cambiante, puede caer en la trampa de buscar emociones que lo hagan sentir vivo, aunque terminen consumiéndolo. Al final, esta no es solo la historia de una infidelidad, es la lección de cómo los signos pueden mostrar nuestras fortalezas y debilidades más íntimas. Tauro enseñó que la lealtad es un tesoro irreemplazable. Piscis aprendió que dejarse arrastrar por las corrientes puede llevarlo a perder lo que realmente importa. Y Leo mostró que el fuego, si no se controla, puede quemar hasta lo que más ama. Así, los tres quedaron marcados por un triángulo imposible que nunca debió ser. Una historia que comenzó con amor y terminó con cenizas, pero que sigue viva como advertencia para quienes confían ciegamente en las promesas de los astros sin escuchar lo que late en su propio corazón. Porque al final, los signos pueden dibujar caminos, pero somos nosotros quienes decidimos si elegimos la calma del puerto, la pasión de la tormenta o el fuego que todo lo consume. Y en esta ocasión, Piscis eligió la tormenta equivocada. Y hasta aquí llega esta historia marcada por el destino, los signos y las lecciones que nos dejan las estrellas. Si te ha gustado este relato, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana seguiremos descubriendo juntos más secretos, pasiones y misterios del zodiaco.